En la primera ponencia, pues vamos a tener a Gabriel Aguas Palencia, que es ingeniero civil, es egresado de la Universidad de Magdalena, es diplomado en seguridad de la circulación ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, es máster en infraestructura ferroviaria de la UDIMA, Universidad de Distancia de Madrid y EADIC, y miembro de la red de expertos iberoamericanos en infraestructuras de la Fundación CEDET. Él tiene 15 años, más de 15 años de experiencia, y él está en una empresa que se llama Fenoco, a la que nosotros hemos ido conociendo estos últimos años, y para los que a lo mejor no lo conozcáis, aunque yo creo que aquí en Colombia sí que dentro del ámbito de la ingeniería es muy conocido, porque precisamente a lo que se dedican ellos, que es a los ferrocarriles, es algo que en Colombia en los últimos decenios pues se ha tenido bastante abandonado. Y ahora es un momento y es un punto de inflexión en el que los proyectos y los avances ferroviarios en este país están eclosionando. Entonces, pues aparte de que Gabriel pues nos ha parecido en estos años desde que lo conocimos un profesional muy entusiasta también de la aplicación de la formación para el mejor rendimiento de los profesionales y de los equipos, que al final obligatoriamente redunda en que su compañía consiga mejores rendimientos. Pues aparte él personalmente también se formó, aparte de ser el representante de su empresa digamos, coordinaba muchas acciones de formación, también él mismo realizó el máster de infraestructuras ferroviarias hace unos años, pues dentro de lo que es su plan de formación personal y, y de esas personas que quieren apuntar lejos, ¿no? Y no rápido, sino muy lejos. Y bueno, pues muchas gracias y Gabriel, toma la palabra, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Ricardo por la presentación. Como él les decía, pues además de tener la oportunidad de trabajar en el ferrocarril desde hace más de 15 años, tuve la oportunidad de llegar a ADIC a complementar mi formación académica. Y hoy precisamente voy a recibir mi título como máster de infraestructura ferroviaria. Y de una vez, Ricardo, si para el próximo no me apuntas como ponente, me apunto como presentador. Las dos cosas. Bueno, pues básicamente lo que quiero contarles es un poco de mi experiencia con EADIT y cómo EADIT, además de a nivel personal y profesional, eh, me ha ayudado mucho. Cómo hemos podido articular formaciones técnicas desde el punto de vista ferroviario, de la tecnología en la operación ferroviaria a través de EADIC y los beneficios que esto nos ha traído como empresa en Fenoco y a mí personalmente, pues, como profesional. Entonces, Fenoco, para quienes no la conocen, es la empresa que tiene la concesión ferroviaria del tramo norte en el ferrocarril del Atlántico en Colombia, que va desde Chiriguaná hasta Santa Marta. Ese ferrocarril, que es el ferrocarril del Atlántico, pues conecta Bogotá con Santa Marta. Si nosotros emprendiéramos un viaje desde aquí hasta allá, podríamos hacerlo. Seguramente las personas que son mayores que nosotros pudieron en alguna oportunidad hacerlo. Desafortunadamente, como lo decía Ricardo, por cosas de la vida, Colombia le dio la espalda a los ferrocarriles. Sin embargo, nuestra experiencia en Fenoco ha sido muy bonita y hoy tenemos el gusto y el orgullo de decir que tenemos una operación ferroviaria exitosa con tecnología de punta y que tenemos récords a nivel mundial en transporte, ¿sí? En toneladas transportadas en trocha angosta. La trocha angosta, para los que no conocen el tema ferroviario, pues la trocha es el ancho, la distancia que hay entre los dos rieles, y nosotros,
por haber dejado nuestros ferrocarriles un poco atrás, nos quedamos en la trocha con que iniciaron los ferrocarriles, que la trocha nuestra en el ferrocarril entre Santa Marta y Bogotá es de 914 milímetros. En España, en Brasil y aquí mismo en Colombia ya tenemos ferrocarriles que tienen trocha estándar de 1435 milímetros, que tiene unas ventajas sobre todo en el tema de capacidad de transporte. Sin embargo, a pesar de esa limitante que tenemos, nosotros fuimos capaces de mover el año 2016 55.4 millones de toneladas de carbón, que es una cifra récord a nivel mundial en ferrocarriles de trocha angosta. Y bueno, eso lo hemos hecho gracias al esfuerzo de muchos profesionales, al entrenamiento que hemos recibido. Y pues yo voy a hablar de lo que sé que es de la operación ferroviaria. Yo en Fenoco pues inicié como ingeniero de campo en el mantenimiento de la vía y posteriormente pues tuve la oportunidad de llegar a la dirección de operaciones, que es lo que tengo hoy, o del tráfico ferroviario. Y entonces pues voy a comentarles un poco de qué es lo que hacemos en Fenoco en la operación ferroviaria y por qué y cómo con EADIT hemos logrado tener, digamos, esa articulación en cuanto a formación. Entonces, básicamente, la operación ferroviaria, en términos generales, son o es el conjunto de acciones que se determinan o que se utilizan para explotar una infraestructura férrea o ferroviaria. Y eso tiene que ver con capacidad. Tenemos que calcular la capacidad de qué somos capaces de mover en un ferrocarril. En nuestro caso, hemos llegado a mover, como les comentaba, una cifra de 55.4 millones. Sin embargo, tenemos capacidad calculada de mover 70 millones de toneladas, es decir, todavía tenemos capacidad para seguir transportando. El mantenimiento de la infraestructura, que es un tema importantísimo, porque obviamente si no tenemos una vía férrea en condiciones óptimas para la operación, pues esta no será eficiente. Y ahí entra EADIT a apoyarnos, porque parte de la formación mía como máster en infraestructura ferroviaria y ese apoyo pude darle a la compañía en diferentes aspectos, incluye la infraestructura ferroviaria y su mantenimiento, cómo se debe hacer, cuáles son los ciclos en que debemos hacerlo, qué equipos, cuáles son los equipos de última tecnología que se utilizan para los mismos. Y ojalá algunos de ustedes cuando tengan la oportunidad de estar en la costa, de donde yo vengo, y puedan ver algún día el tren de 150 vagones que transita por ahí a velocidades hasta 80 kilómetros por hora. 85 hemos llegado, es la velocidad máxima que tenemos de operación. Entonces, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo se puede mover un tren tan largo en trocha angosta con tanta velocidad? Pues haciendo un buen mantenimiento a la vía, que los rieles estén bien cimentados, que las traviesas estén bien ubicadas, que la trocha se mantenga, que los puentes ferroviarios estén en buen estado. Entonces ahí empieza nuestro vínculo con EADIT, poder recibir entrenamiento de cómo utilizar las herramientas que tenemos para poder tener una infraestructura ferroviaria óptima para nuestra operación. Otro aspecto muy importante que también nos ayudó a EADIT, y al final en la última diapositiva están todos los cursos que hemos hecho, porque además de haber participado en el máster, como lo decía Ricardo al comienzo, hemos podido articular formaciones presenciales con nuestros técnicos y con nuestros ingenieros para que ellos tengan acceso a la información. Entonces, una de estas que hicimos hace un par de años, que me pareció muy interesante, me ayudó mucho profesionalmente, fue una que se encaminó en la inspección del material rodante. Y tan importante fue así que me dieron la oportunidad en la compañía durante más de un año
después de haber demostrado el conocimiento que adquirí, de gerenciar el taller de Fenoco en el cual se hace el mantenimiento al material rodante. Material rodante básicamente son las locomotoras, los vagones y los equipos de mantenimiento de vía que corren sobre la vía férrea. Y tuvimos la oportunidad con Ignacio, que vino a Santa Marta durante varios días, de aprender cómo se hace la inspección y el mantenimiento del material remolcado con la tecnología y con los estándares internacionales. Y eso fue muy importante para nosotros. Entonces ya tenemos ahí el segundo caso de éxito. Ni hablar de la primera que hicimos, que fue sobre gestión de seguridad ferroviaria. Yo, gracias a Dios, pues la vida me puso en este tema del ferrocarril y como decimos los ferroviarios, el que prueba caldo de riel después no quiere dejar de tomarlo. Empecé como ingeniero de mantenimiento de vías, fui director de seguridad ferroviaria de la compañía, fui gerente del taller, he sido director de operaciones, gerente encargado de operaciones, y entonces con EADIC implementamos una capacitación en tema de seguridad ferroviaria. La seguridad ferroviaria es uno de los temas más importantes que tiene un ferrocarril. ¿Por qué? Porque a través de esta es cómo se gestiona, ¿sí?, los incidentes y los accidentes que se puedan presentar, tanto para prevenirlos como para que una vez ocurran podamos minimizar sus impactos y restablecer la operación y poder mover los trenes rápidamente una vez estos ocurran. Y desafortunadamente las cosas son así. Nosotros, por ejemplo, les decía, tenemos una cifra récord de transporte de toneladas de carbón en trocha angosta, y sin embargo, eso no se sabe, pero sí se sabe y es noticia nacional cuando desafortunadamente un vehículo se atraviesa en un paso a nivel y el tren lo golpea, o que una falla de una persona en la operación genera un descarrilamiento. Y entonces ahí es donde entra la seguridad ferroviaria. Y el primer curso que hicimos, creo que fue en el 2014, si no estoy mal, fue gestión e indicadores de seguridad ferroviaria en la operación. Y fue muy interesante porque nos abrió la visión de cómo debíamos gestionar nuestra seguridad para hacerla preventiva y no reactiva. Nosotros teníamos una seguridad ferroviaria, yo en ese momento llegué a la dirección de seguridad ferroviaria de la compañía y teníamos una seguridad ferroviaria que era reactiva. Es decir, cuando ocurrían los incidentes, cuando ocurrían los accidentes, era que salíamos a ver qué era lo que había pasado, hacíamos una investigación, identificábamos situaciones de riesgo y peligro que produjeron el incidente, pero ¿ya para qué? Si ya tenías un tren descarrilado, habías afectado comunidades o personas o el medio ambiente. Entonces, ese curso nos abrió la visión y nos dijo, la seguridad ferroviaria, nos dimos cuenta, tenemos que cambiarla y trabajarla de modo preventivo. Y fue muy importante porque empezamos a trabajar en temas de prevención con las comunidades, con los gremios de transporte, para en los casos de incidentes que tienen que ver con vehículos que invaden la zona de seguridad de la vía férrea. Empezamos a trabajar con nuestros maquinistas, con nuestros operadores, ¿sí?, para que ellos tuvieran también conciencia de la responsabilidad que tenían y de cómo operar su tren de manera segura. Y pudimos disminuir en más del 60% los incidentes que se produjeron en la vía férrea, trabajando de manera preventiva. Y lo importante de cómo una capacitación nos dio a entender hacia dónde debíamos apuntar para mejorar. Otra parte importante de la gestión del tráfico ferroviario o de la operación ferroviaria es lo que tiene que ver con la investigación y la
de los incidentes y accidentes ferroviarios. Ya después que pasamos a esa nueva etapa de trabajar de manera preventiva, pues obviamente eso es un proceso y por más que sea, siempre hay situaciones en las cuales no hay control o de las cuales no tenemos control y se producen esos accidentes. Entonces nos dimos cuenta que teníamos algunas falencias en nuestra área, todavía yo hacía parte de seguridad ferroviaria, y nos trajimos otra vez a EADIT a que nos explicara o que nos diera una capacitación sobre investigación de accidentes ferroviarios. Fue muy importante. Y como les decía, los accidentes se venden más que las cosas buenas que a veces hacemos. Entonces, el caso que investigamos en este curso, porque se hizo con un estudio de caso, fue ese famoso accidente que hubo en España, en la curva de Angrois, creo que es, en la curva de Angrois, en Galicia, donde más de 90 personas, o alrededor de 90 personas, desafortunadamente fallecieron. Hicimos el análisis de ese caso, de por qué ocurrió ese accidente. Y nos dimos cuenta que también teníamos muchas oportunidades de mejora en la forma en cómo estábamos investigando, porque un accidente ferroviario no se produce sencillamente por la casualidad de la vida o porque se alinearon los astros, ¿sí? Sino que ocurren una cantidad de situaciones y se presentan una cantidad de actos y condiciones inseguras que al final nos terminan llevando al accidente. Entonces, ya habiendo empezado a trabajar en la parte preventiva y mejorando la accidentalidad, entonces nos dedicamos a estudiar y a investigar a fondo por qué nos estaban ocurriendo los accidentes. Eso es lo que tiene que ver este señalador también. También señala. Ah, ok. Bueno, no hay problema. Eso es entonces, esto que les acabo de comentar, es todo lo que tiene que ver con la operación ferroviaria y la explotación. Esos son los aspectos más importantes que tienen que ver con la operación ferroviaria. Ahora, quiero comentarles un poco sobre cuál es nuestro panorama. ¿Qué estamos haciendo en Colombia con las vías férreas? Entonces, pues el ferrocarril en Colombia, desde que se creó, ha tenido un proceso, una montaña rusa ahí, altos y bajos. Tuvo su pico más alto en los años 60, 70, cuando Ferrocarriles Nacionales era una empresa fortísima que tenía una operación muy importante en todo el país. Y fue decayendo hasta llegar al momento que tenemos hoy en Colombia, que tenemos un nuevo boom, una nueva implementación en los ferrocarriles, ¿sí? Pero de otra manera. En el inicio, pues el Estado era quien tenía a su cargo los ferrocarriles y era quien hacía todo, el transporte, la administración, el mantenimiento. Entonces, todas las actividades relacionadas con la gestión ferroviaria las hacía el Estado. Al final, pues obviamente esto no dio los resultados esperados y se pasó al modelo que tenemos hoy, que es el modelo de concesionarios privados, como la empresa para la cual yo trabajo, FENOCO, que tiene a su cargo la concesión férrea del norte, ¿sí? Y se abrió el abanico para que las empresas pudiesen, o que para que se pudieran crear EOTFs, empresas operadoras de transporte ferroviario. Esas empresas se constituyen, ¿sí? Y adquieren equipos propios, contratan personal capacitado o capacitan personal nuevo y gestionando los permisos requeridos con el Ministerio de Transporte, reciben una licencia de operación y pueden operar en las vías que hay en Colombia que están concesionadas a privados. Entonces, si mañana nos ganamos el baloto, ¿cierto? Decidimos montar una EOTF, compramos unas 3 o 4 locomotoras,
compramos unos vagones de pasajeros y podríamos llevar personas, pasajeros desde Bogotá hasta Santa Marta, como hacía como ocurría en el pasado, como privados que constituyamos una empresa de transporte ferroviario. Así está la situación actual del ferrocarril en Colombia. Entonces, además, tenemos el metro de Medellín y el ferrocarril del Cerrejón, que esos son, digamos, casos aparte, no son concesiones como tal, sino que son empresas creadas específicamente para poder operar. Y en el caso del Cerrejón, ellos construyeron la vía férrea para ayudar con o para mejorar el transporte de su operación minera. No sería en este caso una concesión. Y la del ferrocarril del Pacífico sí fue una concesión, sin embargo, este ferrocarril ha tenido unos problemas generales y no ha sido posible reactivarlo de manera adecuada. Aquí entonces tenemos, este es el tramo de Chiriguaná a Santa Marta, es el tramo de operación ferroviaria en la cual trabajamos. Pasa por dos departamentos, el de Cesar y el Magdalena, y por varios municipios, entre ellos Bosconia, la zona bananera, Fundación, Aracataca, y llega hasta Santa Marta. Eso es lo que tiene FENOCO a cargo, y es a lo que nosotros le hacemos mantenimiento, operación, y es donde movimos, como les decía, hace un par de años, 55.4 millones de toneladas. Pero tiene una característica muy importante, y es que FENOCO le apuntó a tecnificarse, a incluir en nuestra operación los avances tecnológicos. Y eso lo hicimos a través de un sistema de última tecnología que básicamente es un control de tráfico centralizado. ¿Qué es eso? Una sola persona que está ubicada en una oficina en Santa Marta, con un computador al frente, es capaz de manejar toda nuestra operación. Orientar cambiavías, establecer rutas, darle instrucciones al tren, al maquinista para ver hasta dónde está capacitado a llegar. Todo eso lo hace una sola persona desde la oficina en Santa Marta. Y lo más importante, nuestro sistema de control de trenes tiene control positivo de la velocidad del tren. Eso en Latinoamérica es el único ferrocarril donde está. Tenemos ese récord también, o somos pioneros en esa tecnología. Ese sistema se llama ITCS, por sus siglas en inglés, Incremental Train Control System. Este sistema es capaz de identificar que un maquinista no está en condiciones de tener su tren hasta el sitio donde está autorizado y el sistema automáticamente lo detiene. Eso pues obviamente aumentó claramente nuestro nivel de seguridad y nos ha evitado ocurrencias de incidentes y accidentes de muchas maneras. Y como les decía, esto es único en nuestro territorio. Pero vaya, ese proceso lo iniciamos hace 4 o 5 años. Ya hoy está el sistema operando al 100%. Pero hace 3 o 4 años, vaya y dígale usted a un maquinista que tenía 30 años de estar montado en la locomotora, que un computador era capaz de frenarle el tren o de decirle hasta dónde podía llegar. Para ellos eso fue un tema difícil de entender. Y hubo una gran resistencia al cambio. Y ahí es donde entra nuevamente EADIC, o decirle a nuestros controladores de tráfico férreo, oye, usted es capaz de aquí desde Santa Marta de darle autorización a un tren que está a 200 kilómetros solamente con dar un clic, o de mover un cambiavías dando un clic a 200 kilómetros. Eso fue un choque durísimo. Y ahí entró nuevamente EADIC y nos colaboró en formar a nuestros controladores de tráfico ferroviario, porque ellos no se sentían, o sea, ellos sentían
que estaban haciendo a ciegas una operación y que lo que estaba pasando allá en campo podía ser otra cosa completamente distinta. Obviamente, ya estas tecnologías estaban probadas en otras partes del mundo. En Europa eso es muy común. Nosotros podemos encontrar un controlador ferroviario que opera no 200 kilómetros como tenemos en nuestra concesión, sino 1000 o 2000 kilómetros de vía férrea frente a un computador. Y pudimos, a través de la formación, lograr que tanto los maquinistas como nuestros controladores de tráfico ferroviario fueran capaces de aceptar ese cambio y de empezar y darse cuenta que el futuro real de la seguridad ferroviaria está en eso. Y hoy, un maquinista que se sube a un tren que por cualquier motivo, porque ahí pueden presentarse fallas técnicas y el tren puede viajar en un sistema, en un modo degradado de seguridad, le cuesta más trabajo mover el tren como lo hacía antes a como lo hace hoy, porque se dio cuenta de las ventajas en seguridad que eso le genera. Entonces, eso fue un proceso muy interesante. Yo participé, digamos, en la implementación y en la formación de esos señores, y tuvimos incluso que hacer, pues, ese no lo hicimos con EADIC, pero con otra empresa hicimos un curso de andragogía, que básicamente es la pedagogía para enseñarle a los mayores. Entonces, precisamente para romper ese choque de que una persona mayor de 50 años, entre 50 y 60, o incluso mayor de 60 años, que tiene 40 años, está moviendo su tren de la forma que lo ha venido moviendo siempre, fuera capaz de entender que podía hacerlo de otra forma, mucho más seguro y hasta más fácil. Entonces, otro caso de éxito, que no fue con EADIC, pero que nos ayudó también o que nos demuestra la importancia del entrenamiento técnico en la operación ferroviaria, que es al final lo que yo quería o venía a comentarles a ustedes. Entonces, bueno, les decía, esto es como se ve un centro de control de operaciones, y esas lineecitas que se ven en la imagen pues son las vías férreas, y hay unos señores que están parados al frente de esos computadores y son capaces de mover, cambiar vías, actualizar los trenes, identificar o hacer seguimiento a la operación porque además en el computador el tren se mueve en tiempo real, ¿no? El tren avanza en la vía y en el computador le va avanzando acá una rayita roja que va cambiando de posición. Este no es el centro de control de Fenoco, es mucho más pequeño. Ahí pueden haber, no sé, unos 1000 kilómetros de vía, nosotros apenas tenemos 200. El de nosotros sería como una sola pantalla de estas, como unas 2 pantallas de esas. Entonces, todo esto que ya les comenté, sistemas de gestión de la operación, control de tráfico centralizado, control positivo de la velocidad, geoposicionamiento satelital, sistemas de ayuda a la conducción, sistema de ayuda a los pasajeros, en el caso de los trenes de pasajeros, comunicaciones de voz y datos, inspecciones de seguridad, todas esa diferente gama de capacitaciones, EADIC nos ha ayudado, bueno, en algunas de ellas nos ha ayudado a capacitar a nuestro personal técnico con unos excelentes resultados. Y pues bueno, todo eso que está ahí, yo tuve la oportunidad de verlo en el máster de infraestructura ferroviaria y se los digo sinceramente, cuando empezamos el proyecto de implementación de este sistema de control de tráfico ferroviario, control de tráfico centralizado, en la primera reunión que tuvimos, estábamos apenas empezando a organizar el proyecto. Una de las personas que vino de la empresa que nos ayudó con eso, no, es que el tren tiene control positivo de la seguridad. Miércoles, perdón, no, yo soy costeño por la expresión. Miércoles, decimos nosotros allá en la costa, a no decir mierda, nos miramos las caras. Control positivo de la velocidad. Y esa vaina, ¿cómo se come? Pero ya yo había empezado el máster en infraestructura ferroviaria. Entonces yo levanté la mano. No,
Esto se trata de que el sistema es capaz de hacer esto, 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 y todo el mundo, el resto de ingenieros que estaban conmigo en la mesa, caramba, ¿de dónde aprendiste eso? No, lo aprendí en el máster que estoy cursando, ta, ta, ta. Y al final, eso me llevó, desde el punto de vista profesional, a dar un vuelco de pasar a ser un ingeniero de campo a lo que hoy soy, gracias a Dios y a todo el esfuerzo, un directivo de la compañía. Entonces, vale la pena, eh, vale la pena invertir en la formación de sus colaboradores, vale la pena invertir en su propia formación, obviamente. Y bueno, de pronto más adelante alguno de ustedes tenga la oportunidad también de estar aquí como hoy, como yo lo estoy, compartiendo con nosotros su experiencia y los casos de éxito que tengan en su vida profesional y en sus empresas con formaciones como la que EADIC nos puede eh, entregar. Ahí están los cursos algunos de los cursos que hemos hecho con ellos, en los que yo ayudé a gestionar, porque hay otros cursos que no enlisté porque realmente no alcancé a tenerlos a tiempo, pero yo alcancé estos todos los gestioné yo. Y de verdad, eh, muy satisfactorio haber participado y haber contado con la colaboración de ADIC. Eso era lo que tenía para contarles en la tarde de hoy. Muchas gracias a todos por haberme atendido. Muchas gracias a Ricardo y a su equipo por haberme invitado a compartir un poco de mi experiencia. Y bueno, espero poder conversar con ustedes de pronto un poquito más afuera y si alguno de ustedes está interesado en el tema ferroviario, pues yo hablo de lo que sé, con mucho gusto estoy para, para colaborarles. Muy buena tarde para todos. Muchas gracias.